Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de la tienda de la sinodalidad. Hoy tenemos grandes invitados para hablar de un tema muy importante en nuestra iglesia latinoamericana, en el caminar de Amerindia, y que nos interesa que siga presente en este sínodo y que pueda hacer una magnífica contribución. El título que hoy vamos a desarrollar es Sinodalidad, Teología Latinoamericana y Opción por los Pobres. Y nuestros grandes invitados los va a presentar Rosario y van a ver que va a ser un espacio bien enriquecedor para nuestro caminar como iglesia y como iglesia latinoamericana. Muy bien, bueno, vamos entonces a comenzar con el padre Agenor Brighenti. Agenor Brighenti es presbítero brasileño de la diócesis de Tubarão, es doctor en teología por la Universidad Católica de Lovaina y profesor emérito de la Pontificia Universidad Católica do Paraná en Brasil, profesor del Centro de Formación Cevitepal del CELAM, con sede en Bogotá. Fue perito de la Cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y Caribeño, celebrada en Santo Domingo en el 92, y de la Quinta Conferencia realizada en Aparecida en 2007. Asimismo, fue perito de la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la región panamazónica en el 2021. Actualmente es miembro del equipo de reflexión teológico-pastoral del CELAM y coordinador del proceso de elaboración del rito amazónico para la Conferencia Eclesial de la Amazonia, SEAMA. Es miembro experto de la Comisión Teológica de la Secretaría General del Sínodo y perito de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad. Es autor de más de 200 artículos en revistas nacionales e internacionales y de decenas de libros en varios idiomas. Hace parte del Consejo del Observatorio Latinoamericano de la Sinodalidad. Agenor. Muchas gracias, Rosario, por la acogida aquí en este espacio tan significativo para la Iglesia en América Latina. Y es un gusto estar aquí con mi amigo Pablo en esta mesa y Consuelo, que nos acompaña una vez más, ¿no?, en este momento. Como se dijo, entonces tenemos que conjugar aquí, ¿no?, opción por los pobres, teología en América Latina y sinodalidad, ¿no? Son los tres temas que tenemos que aquí, ¿no?, traer un poco para nuestra conversación y discusión. Yo voy a dividir mi pequeña presentación en dos momentos. Un primer momento, que entendimos a partir de América Latina por opción por los pobres, ¿no? E depois, em um segundo momento, opção por los pobres e teologia latino-americana, de maneira particular, a teologia de la liberação. Bueno, começando então, ¿no?, por que entendemos por opção por los pobres. Esta é uma categoria de la Iglesia na América Latina, aunque seja bíblica, evidentemente, ¿no?, pero quem la formulou, ¿no?, foi a Iglesia na América Latina, e precisamente em Medellín, ¿no? Incluso há diversas categorias novedosas para a Igreja e que foram incorporadas no magistério, ¿no?, da Igreja em geral, que vêm da América Latina. Opção por los pobres, Medellín, mas também as de Medellín Nueva Evangelização, esta é uma categoria de Medellín, é também uma categoria de Medellín, ¿no?, uma igreja que se organiza a partir das pequenas comunidades de base, isto também é Medellín. Puebla, por exemplo, ¿no?, a noção de pecado social, o pecado estrutural é, ¿no?, de Puebla, portanto, da Igreja América Latina. Também é de Puebla uma paróquia comunidade de comunidades, ¿no?, isto é Puebla. De Santo Domingo, a categoria importante, ¿no?, conversão pastoral da igreja, ¿no? Este é Santo Domingo. E de Aparecida, ¿no?, então, aí temos esta categoria de discípulos missioneiros, é Aparecida. E é também de Aparecida, a partir do discurso do Papa Benedicto, que estuvo presente nesta conferência,
aquella, ¿no?, concepción así que es lapidaria, ¿no? La opción por los pobres, ¿no?, está implícita en la fe cristológica. Es en su discurso inaugural de Aparecida que ele trajo, ¿no?, esta definición, que foi um grande regalo para a conferência de Aparecida. Bueno, ¿qué se entiende por opción por los pobres, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que en los primórdios se daba muchos adjetivos, ¿no?, a la opción por los pobres? Es opción por los pobres, sí, pero preferencial, no exclusiva, ¿no? Siempre acrescentado, ¿no? O entonces también, sí, es opción, mas más que todo es amor, ¿no?, preferencial por los pobres, ¿no? E porque, no fundo, se ligava a opção por los pobres com uma categoria assim, mais de luta de classe, não? Aqui estava todo ele fantasma também do marxismo e se dizia, não, que a opção por los pobres é, no fundo, uma opção classista, não? E aí Medellín mesmo esclarece muito o que se entende por opção por los pobres, não? É de allá que depois Gustavo Gutiérrez se encargou, ¿no?, de vulgarizar bastante, ¿no?, a distinção entre 3 tipos de pobreza. Eu creio que isso é fundamental para entender a opção pelos pobres, ¿no? Medellín fala, ¿no?, de uma pobreza que é a pobreza sociológica, que é a pobreza como carência e que é um pecado e que tem que ser erradicada esse tipo de pobreza, ¿no? Habla depois de uma pobreza evangélica, que é o ideal da vida cristiana, que é viver uma vida em abundância com austeridade, e depois evoca a pobreza solidária. A pobreza solidária é aquela opção que todo cristiano tem que fazer, no sentido de optar, de tomar posição, de poner-se ao lado dos pobres, não? Então, nesse sentido, claro que a opção por los pobres tem lado, não é classismo, mas tem um lado. Deus não é sumamente parcial. Deus sempre não toma o partido, a defesa do injusticiado, dos excluídos, dos pobres, não? E esta é a opção por los pobres. E nesse sentido, John Sobrino também disse uma frase que creio que é muito importante para nós entender a opção por los pobres. Dizia ele, mira, com a opção por los pobres, nenhum rico se considere, não, excluído da igreja, pero que nenhum rico também se considere incluído na igreja sem fazer também esta opção, não? Essa é a opção para os pobres, não? É uma opção para todos, de modo muito especial para os ricos, não? Porque, no fundo, os pobres existem por haver uma concentração de recursos, não, em las manos de los ricos, não? Então, todos necessitam de uma opção solidária por los pobres, mas de modo muito especial aqueles que mais têm. E, por lo tanto, não podemos dizer que a opção por los pobres é uma opção para toda a igreja. Não é uma opção para a igreja da América Latina, não? Porque esse é evangélico, não? Esse é a mensagem revelado, não? E podemos dizer, não, que não há, por lo tanto, uma igreja sinodal, se não há esforço para incluir os pobres. Não? Uma igreja sinodal é aquela que trabalha por uma fraternidade universal e que todos necessitam ser parte, não, desse banquete universal, não? Então, incluir os pobres, não, isso faz parte, evidentemente, não, de todo programa de uma igreja sinodal. E a opção para os pobres é também uma opção, no fundo, para toda a teologia. Porque não é somente a teologia na América Latina que necessita, não, pôr em evidência esta opção que é evangélica. Não, uma teologia para ser autenticamente cristiana tem que também prestar um serviço à liberação dos excluídos, à inclusão dos excluídos. Não? Uma teologia, como se dizia em aqueles tempos, não? Uma teologia, não, que não serve para liberar o povo, não serve para a igreja. Não? Tem que ser uma teologia também comprometida por esta causa do Evangelho. Bueno, e então a partir, não é, de Medellín, já se plasmou uma reflexão teológica que integra, não, em sua epistemologia e em seu método, a opção por los pobres. E eu vou restringir-me aqui simplesmente, não,
a la epistemología y al método de la teología latinoamericana, y voy a invocar tres factores, ¿no? Que son muy significativos de una teología que integra en su método y en su epistemología la opción por los pobres, ¿no? Primero, la teología latinoamericana es una teología nueva, ¿no? Por lo tanto, una teología global, una teología, ¿no? Una omniteología, como se hablaba también, y todavía se habla, justamente por incluir la opción por los pobres en la naturaleza de la teología. La naturaleza. ¿En qué sentido? En el sentido que es una teología, que decimos, ¿no? Materialmente global y formalmente particular. Materialmente global porque, ¿no? Es una teología que abarca la globalidad de la revelación, hace una lectura de la globalidad de la revelación a partir de la particularidad de la opción por los pobres. Entonces, los pobres son tomados aquí no como un tema de la teología y, por lo tanto, una teología del genitivo, una teología de la política, como aquí en Europa, ¿no? Como hubo una teología de la revolución, etc. y tal. No. Aquí los pobres es una óptica, no es un tema. Y, por lo tanto, ¿no? Es una óptica que perpasa todos los campos, ¿no? De la teología. Y nesse sentido, então, podemos dizer, ¿no? Que esta óptica é assumida a nível da teologia, mas não de maneira também assim tão pouco ingênua ou espiritualista, não. Fator importante para dar consistência a esta opção por os pobres foi buscar apreender este mundo da pobreza, não? Através de uma mediação que chamamos de socioanalítica, uma teologia que, para poder apreender a pobreza em seu contexto, se sirve de los dados, de la reflexión de las ciencias humanas y sociales, de modo especial la economía, la sociología, la política, la cultura, la historia, la antropología, ¿no? Es una mediación que fue integrada en el método mismo de la teología. Esto posibilitó tener una visión del fenómeno de la pobreza no simplemente, no superficial o de maneira assim empírica ou então generalizante, não. Se permitió e permite uma leitura do fenômeno da pobreza do ponto de vista estrutural, não? E isto está muito presente também na Popular Progressio, não, de Pablo VI, que foi preparada também, não, por Monsenhor Larraín e Alder Câmara, que fizeram o primeiro bosquejo desta encíclica. E aí está nessa encíclica uma concepção que é muito importante para a teologia da América Latina, não? Em que se concibe o subdesenvolvimento como um subproduto do desenvolvimento de los países desenvolvidos. Por lo tanto, a pobreza, em grande medida, não, ela é também engendrada por um sistema excluyente, não? E aqui está também, não, aquela concepção de los pobres em grande medida como empobrecidos, não? Como vítimas, não, de um sistema excluyente. Bueno, um outro aspecto que me gostaria aqui de colocar em relieve também em relação à opção pelos pobres e teologia é o hecho de la teología na América Latina, a teología de la liberación, ser uma nova teología por articular seu discurso a partir do lugar de los pobres. Isso é importante, é uma teologia que cambia também o lugar da teologia. Não cambia somente a natureza, mas também o lugar da teologia. Bueno, em que sentido que cambia de lugar, não? Porque assume o pobre não como um objeto simplesmente, mas como sujeito. E os pobres como sujeitos, não? De la própria autoliberação ou inclusão em uma sociedade excluyente, significa que se hace todo um discurso que se articula a partir daquilo que Gustavo Gutierrez plasmou, não? Essa expressão bonita, a partir do reverso da história. Há uma história,
¿no? Que es la historia de los vencedores, ¿no? Que es la historia de los colonizadores, y tenemos una teología que va a articular su discurso a partir del reverso de la historia, a partir, ¿no? de los vencidos, ¿no? Y en ese sentido que entonces tenemos una teología ya en sus inicios, una teología en clave decolonial. Hoy en día profundizamos un poco lo decolonial, ¿no? Pero la teología latinoamericana nace en esa perspectiva decolonial, se poniendo en el reverso de la historia, ¿no? En lugar de los vencidos, ¿no? Y a partir de ahí articulando su discurso, tanto que se va a decir entonces, ¿no? Que la teología cambia de lugar por asumir el lugar de los pobres, pero cambia de lugar porque también, ¿no? El lugar de la teología no es la academia, la universidad, la biblioteca, los libros. El lugar de la teología son las prácticas de las comunidades eclesiales insertas proféticamente en el mundo, ¿no? Y ahí está el otro concepto importante que Gustavo Gutiérrez pone en su primer libro, ¿no? La teología latinoamericana, por articularse a partir, ¿no? de la praxis, por articularse a partir de las prácticas de esas comunidades insertas proféticamente en el mundo, la teología es un momento segundo, es un acto segundo, ¿no? Y precede esse momento segundo, esse acto segundo, o acto primeiro, o momento primeiro, ¿no? Que é a praxis. Então, Gustavo pensa na teologia como uma reflexão da praxis à la luz da fé, ¿no? De la praxis, ¿no? Como lugar, ¿no? Desde onde se articula esse discurso teológico, ¿no? Então, podemos dizer que os processos eclesiales, ¿no? De comunidades insertas profeticamente no mundo precedem a teologia. A teologia, ¿no? É um momento segundo e isto implica então que o próprio teólogo também se inserte neste lugar, ¿no? É por isso que o teólogo na América Latina é de alguma medida também um agente de pastoral, alguém que está aí nos processos pastorais, que está acompanhando as comunidades, que está assessorando as comunidades, que está dando conferências, formando a gente, ¿no? É um teólogo comprometido com esses processos. E um terceiro aspecto que penso importante para caracterizar nossa teologia com relação à opção pelos pobres é o hecho de la teología latinoamericana ser uma nova teología en el sentido de hacer de la liberación de los pobres la función de la teología. La función de la teología, ¿no? Ahí está este libro importante, ¿no? De los uruguayos que aquí están presentes, Ernesto está aquí también, ¿no? De Juan Luis II, ¿no? La teología de la liberación como liberación de la teología, ¿no? ¿En qué sentido que la teología de la liberación es una liberación de la teología? En el sentido de que es una teología que busca liberar la teología de la ideología opresora. No es que la teología también no tenga que hacer opciones, no tenga que también, ¿no? comprometerse con el contexto, mas en el sentido, dice Juan Luis II, ¿no? Históricamente, desafortunadamente, ¿no? Tanto la iglesia como la teología acabaron colaborando, ¿no? con los procesos de colonización y por lo tanto de opresión. E uma teologia autenticamente cristiana que assume a opção por los pobres necessita contribuir no com a opressão, ao contrário, com a liberação. E por lo tanto, não, é uma teologia que busca liberar, não, o próprio discurso desse contexto colonizador, cambiando, não, a função da teologia, não. Então, é nesse sentido que é uma teologia que também se hace profecia. Se hace profecia. Não? O próprio teólogo não se torna um agente de transformação. Não? E não é novidade, não? Incluso é um testemunho e uma testificação dessa perspectiva que tengamos na América Latina teólogos de la liberação mártires. Não? Se recordamos, Inácio Lacuria, ele foi matado, morto por sua teologia, por a teologia que hacía, não? Porque de hecho, não, é uma teologia, não, que articula seu discurso
a partir dessas práticas transformadoras, e é uma teologia que também toma posição, cambia sua natureza, cambia também seu lugar e cambia também sua função. Não? E é essa função transformadora, liberadora, que esta teologia quer sempre servir a igreja, não? E por isso continua aí viva, se resituando no novo contexto, mas nunca perdendo de vista, não? Que toda teologia, para ser autenticamente cristiana, necessita, não? Articular em seu discurso e em seu produto, não? A opção pelos pobres, e prestar um serviço também nesta perspectiva. Bueno, muchísimas gracias a Yenor. Es muy importante todo lo que nos ha compartido, luego ya lo haremos con las preguntas, profundizar, pero quiero destacar como dos grandes cosas. Primero, esa categoría teológica que es la opción por los pobres, y que siendo una categoría que surge de la teología de la liberación, no es para la teología de la liberación, es para la teología universal. Y en este contexto de sinodalidad, justamente la opción por los pobres nos permite hacer posible la sinodalidad en la medida que incluye a todos, comenzando por los más pobres. Si no empezamos por ahí, con toda seguridad no se van a incluir todos. Pero bueno, seguimos con la riqueza de nuestros visitantes expositores y tenemos ahora a Pablo Bonavía. Bien, bueno, vamos a presentar a Pablo Bonavía. Pablo Bonavía es presbítero uruguayo de la diócesis de Montevideo, Uruguay, nacido en 1947, licenciado en Teología en la Gregoriana, profesor de Teología Fundamental, formador en el Seminario Diocesano, ex coordinador de Amerindia Continental y del Observatorio Teológico Latinoamericano, y ha trabajado en varias parroquias de la periferia de Montevideo. Ha publicado varios libros y artículos sobre teología y es asesor de movimientos laicales como el MIC Pax Romana. Pablo. Muchas gracias. Lo primero que yo quisiera hacer es agradecer a Yenor. Quizá no todos saben que Yenor tuvo que salir de la asamblea sinodal porque él es uno de los teólogos convocados oficialmente para hacer ese servicio en esta asamblea del sínodo. Y sabemos que eso es una tarea cansadora y que por lo tanto nos hace sentir muy agradecidos de que disponga de tiempo para nosotros. Yo quisiera invitar a quienes nos están viendo a sentirse protagonistas de la teología que se viene haciendo en América Latina, porque de alguna manera nos involucra a todas y a todos y hace que este encuentro en el que reflexionamos sobre la tradición teológica latinoamericana permita que ustedes vean reflejadas sus experiencias humanas y creyentes en lo que aquí estamos compartiendo. Por lo tanto, estoy invitando también a hacer preguntas, a intercambiar con nosotros. Yo voy a empezar por decir algo un poquito atrevido, pero con mucho cariño. Yo creo que esta asamblea sinodal tiene 3 limitaciones. La primera de ellas es que ha abordado los temas de iglesia sin recoger el análisis de realidad suficientemente que se ha hecho en las etapas anteriores. Yo creo que ahí se corre el riesgo de que toda la reflexión sobre, los cambios que tenemos que necesariamente asumir se hagan un poco abstraídos de los aportes, pero también de las resistencias que tiene el mundo de hoy a una perspectiva sinodal. Yo no digo que esto no se haya hecho en el proceso, me preocupa que se separe el proceso de análisis de la realidad del proceso de análisis de la Iglesia, que me parece que está sucediendo en este momento. Lo segundo es que, valorando muchísimo el método de la conversación espiritual, que me parece un avance en términos de diálogo intereclesial, no lo veo suficientemente inserto en ese otro método que también ha asumido la Iglesia, del ver, juzgar, actuar.
Y lo digo porque me parece que a veces, comenzando por lo que nosotros vemos, sentimos, interpretamos, bueno, puede quedar eso en una perspectiva muy, otra vez, interna, muy dependiendo de las personas que concretamente participan de ese discernimiento, y se pueda perder una cosa que luego voy a decir, es como el dogma primero de cualquier asamblea eclesial o de cualquier teología. Y lo tercero, ojalá me corrija Jenor, me da la impresión de que el rol de los teólogos en esta asamblea no tiene la suficiente capacidad de iniciativa, de propuesta, que quizás en una teología sinodal sería, bueno, una ventaja, que los teólogos no solamente estén para responder cuando se les hace preguntas, sino también para aportar, incluso como bautizados y bautizadas, porque estamos hablando de teólogos y teólogas, a lo que puede ser el proceso sinodal. Dicho eso con mucho cariño y pensando siempre en el bien de todas y de todos en la Iglesia, voy a decir algunos puntos simplemente para promover también este intercambio. Primero, el primer dogma cristiano y bíblico es que Dios se hace partícipe de la historia también profana que hacemos los seres humanos, porque la primera palabra que se escucha en la Biblia es la de un Dios empático que dice: he visto el dolor y la opresión del pueblo de Israel, he escuchado sus gritos y no puedo quedar indiferente. Por lo tanto, quiero tomar partido por ustedes, por los que están dejados de lado. Me recuerda una frase que a mí me impacta mucho de un filósofo judío, después de la Segunda Guerra Mundial, que decía, no en un sentido creyente, sino humanizador: dejar hablar el sufrimiento es condición para acceder a la verdad. Creo que habría que agregar: dejar hablar al sufrimiento es condición para encontrarnos con el Dios de Israel y de la Iglesia. Ese primer dogma de un Dios que escucha, que toma partido, que no aguanta el grito de los oprimidos por Egipto y que además convoca a quienes forman parte de ese pueblo, en primer lugar a Moisés, porque no se trata de una liberación mágica, sino de una presencia que asume la mediación humana, convoca justamente a salir de esa opresión. Solamente agrego un aspecto quizá menos conocido. En el capítulo 9 del profeta Amós, Dios le dice a Israel: mira que yo no solamente me preocupo por la opresión que sufrieron ustedes, mi pueblo, yo también he estado en la liberación de los pueblos de Etiopía y de los filisteos. La liberación que ellos han vivido de toda opresión es también fruto de mi empatía que va más allá de mi pueblo y de la historia que ustedes están compartiendo. La respuesta creyente también tiene que ver con escuchar. En el capítulo 6 del Deuteronomio se dice: lo primero que tiene que hacer el pueblo de Israel es escuchar lo que el Dios que los liberó de Egipto sigue diciéndoles, porque cuando Él dice: yo los libero para que lleguen a la tierra prometida, y allí prime la justicia, y allí el huérfano, la viuda y el extranjero sean priorizados, bueno, depende de que ustedes me sepan escuchar a mí. A mí esta doble escucha, esta circularidad que hay entre el creyente y Dios me parece fantástica. De veras me emociona pensar en que tenemos que escuchar a un Dios que nos escucha. Por eso, quizás esto sea un atrevimiento, en la parroquia donde yo estoy, cuando hacemos la oración de los fieles, no decimos escúchanos Señor, decimos tú nos escuchas siempre Señor. Porque esa es una afirmación de fe, no es decirle a Dios no te distraigas. Bien.
El propio Jesús asume este primer dogma, esta primera afirmación de fe, porque cuando le preguntan, ¿y cuál es el primer mandamiento para ti? Jesús dice, el primer mandamiento, y asume otra vez, es escucha Israel al Dios que te liberó de Egipto. No te hagas otros dioses. No sigas a otros dioses que también te esclavizan. Y asume esa tradición tan profunda de un pueblo que se siente escuchado e invitado a escuchar al Dios verdadero. Pero agrega, escuchar a Dios pasa también por el amor que Él tiene por nosotros, porque esa es la raíz de esa escucha, y por lo tanto, junto con ese escuchar a Dios, escucha y ama a tu prójimo como a ti mismo. Con un agregado que en la exposición de Agenor me parece que fue muy bien identificado, que Jesús, cuando el maestro de la ley le pregunta cuál es el mandamiento primero, y Jesús habla de amar a Dios y al prójimo, y le pregunta, ¿y qué es amar? Le pone como ejemplo no un sentimiento, no una especie de emoción frente al dolor de los demás, sino una práctica. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en vez de preguntarte quién es mi prójimo, pregúntate cómo hacerme prójimo del que está despojado y tirado en el camino. Y luego, cuando tú veas lo que hizo uno que no es de tu pueblo, un samaritano, ve tú y haz lo mismo. El hacer, la práctica solidaria, fraterna y revolucionaria que hace el samaritano, me parece que forma parte de la manera como la teología latinoamericana ha asumido su rol en la propia Iglesia. A mí me parece que esto es muy importante porque recoge el fundamento de lo que nos decía Agenor cuando la Iglesia se pregunta cuál es su misión. Bueno, se fija dónde hay prácticas que liberen al ser humano de las esclavitudes que no lo dejan crecer. Y esto en dos sentidos. Donde hay prácticas que liberen al ser humano de las opresiones que otros le imponen, pero también de las esclavitudes que él mismo genera en su propia vida. Y así como dice el Dios del Antiguo Testamento, ve al faraón y trata de liberarlo de su afección al poder, también a nosotros hoy nos dice, ve no solamente para liberar a los que son excluidos, sino para liberar al opresor que está esclavizado por el fetiche de la mercancía, de la ganancia, de la meritocracia, etc. Por lo tanto, cuando nosotros decimos, y ya voy redondeando el pensamiento, nosotros decimos, también ustedes los que nos escuchan son parte de la construcción de la teología latinoamericana, estamos diciendo que las prácticas concretas, cotidianas, en las que ustedes son capaces de sustituir relaciones de dominio por relaciones de reciprocidad, por relaciones de solidaridad, de no indiferencia, esa práctica es fundamental como fuente de conocimiento para hacer teología en América Latina. ¿Por qué? Porque la teología de América Latina es sinodal, justamente incorpora, como bien decía Agenor, no solamente los conocimientos de la tradición específica, teológica de la historia, que es bien rica y bien respetable, y no solamente la deconstrucción que hacen las ciencias sociales y humanas de lo que estamos viviendo, sino que también incluye las prácticas en las que dentro y fuera de la Iglesia hay procesos de humanización porque se sustituye la dominación por la reciprocidad, la justicia. En los últimos tiempos, la teología de liberación ha incorporado además otro factor. Siempre importó la desigualdad que crece, siempre importó la violencia que hoy aparece en las guerras, siempre importó cómo al interior de esos factores, sin embargo,
hay seres humanos que logran humanizarse y por lo tanto hay una buena noticia, la vida sigue siendo más fuerte que la muerte y ahí los cristianos vemos un reflejo de la Pascua de Jesús, es verdad. Pero hoy también somos conscientes de que en esta etapa que los que saben de ecología llaman el antropoceno, los seres humanos, la civilización humana está ejerciendo un dominio depredador en la madre tierra. Y por lo tanto, la práctica de la humanidad consigo misma, con Dios y con la madre tierra, son como la raíz desde las cuales, el acto primero, desde las cuales la teología de la liberación, que es acto segundo, puede recurrir a sus propias fuentes. Yo diría, tendríamos que sentirnos muy agradecidas y agradecidos por el esfuerzo que han hecho tantas comunidades, tantos profetas, tantos teólogos de profesión en el continente de América Latina, porque se tomaron en serio las prácticas de los indígenas, desde los afrodescendientes, de la mujer en la relación de género, de las comunidades pequeñas en mundos muy opresores. Se han tomado en serio eso como parte del escuchar original al Dios que nos escucha. Yo voy a terminar simplemente leyendo un número del Instrumentum Laboris, el instrumento que la Asamblea Sinodal tiene actualmente como punto de partida, que me parece que si hubiera estado al principio y no al final, hubiera sido una riqueza espectacular para insertar las reformas ministeriales y comunitarias que hoy necesitamos. Y que dice así, número 109. En este mundo, cada cosa está conectada y determinada por una búsqueda del otro, podríamos decir de la otra, que nunca desaparece. Todo es una llamada a la relación y un testimonio de que no somos autosuficientes. El mundo entero, cuando se contempla con una mirada educada por el primer dogma, por la revelación cristiana, es signo de una presencia que lo trasciende y lo anima. El mundo entero, la naturaleza misma, el cosmos, conduciéndolo en un encuentro con Dios que se realizará definitivamente en la convivencia de las diferencias al fin de los tiempos, pero que se anticipa cada vez que las diferencias son asumidas en la convivencia en nuestro tiempo. Y que hallará su plena composición en el banquete escatológico preparado por Dios. Quiere decir, y termino, que cuando hoy queremos preguntarnos qué relación hay entre la sinodalidad, la teología latinoamericana y la opción por los pobres, estamos diciendo que gracias al testimonio y el esfuerzo y el martirio, como bien marcaba Jenor, de muchas y muchos en nuestro continente, hoy tenemos una manera de responder a los desafíos de un mundo desigual, violento y depredador, que está lleno de virtualidades y que nos encantaría que todas y todos nos sintamos testigos y también responsables de que esas riquezas nos alimenten a todos. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Y como ven, pues la riqueza de contenidos, de puntos de vista, de aspectos de la sinodalidad, de la teología de la liberación, de la opción por los pobres, pues entre los dos expositores nos han comentado muchísimas cosas que ya son preguntas de por sí. Pero veo que en las redes hay muchas preguntas, porque aquí ya está Rosario con micrófono en mano. Vamos a escuchar estas preguntas para seguirnos enriqueciendo con nuestros expositores. Bien, una de las preguntas que nos llega es ¿cuál es el aporte de la teología de la liberación al camino sinodal de la Iglesia? Y aprovecho y ya leo otra que también nos dice: muchas veces se ha planteado que la Iglesia
y más concretamente los agentes de pastoral, son la voz de los que no tienen voz, o mejor aún, busca dar la voz a los que han sido excluidos. ¿La sinodalidad ofrece algún valor adicional? Empecemos por estas dos y después continuamos. No, puede comenzar. No, bueno, perfecto. A mí me parece que un aporte de la teología latinoamericana a la sinodalidad es que la sinodalidad es una invitación a construir conjuntamente la vida y la reflexión. Y la teología latinoamericana ha tenido una gran virtud, no solamente a la tradición teológica clásica le ha sabido agregar la reflexión que proviene de las ciencias sociales y humanas, sino las sabidurías que la gente de a pie, en cualquier ámbito en que se muevan, van elaborando como forma de transformar desde abajo las relaciones de dominación en relaciones de fraternidad. Por lo tanto, el pequeño nosotros que viven los teólogos y las teólogas al interior del gran nosotros que se vive en la comunidad eclesial, encuentra en la teología latinoamericana una herramienta bien, yo diría, sugerente y desafiante. Integrar la sabiduría de los pobres y la sabiduría de los diferentes que la construyen en su diario vivir al interior de la reflexión junto con las ciencias sociales y la tradición bíblica y teológica de la Iglesia. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Agenor. Eu começo agradecendo a Pablo, ¿no? Porque eu falei sobre a teologia da liberação e aqui Pablo hizo teologia da liberação. Então, quedou assim, bastante evidente, não? Como se trabalha, não? Uma teologia da liberação. Primeiro, sumamente, não? Bíblica, não? E que Gustavo falava de uma teologia sapiencial, espiritual, resgatando um pouco da teologia patrística, não? E depois, não? O modo como se procede também na própria articulação do discurso, não? Que não é algo assim academicista, não? Pero que está assim na perspectiva muito experiencial, vivencial, não? Testimonial, não? Graças, não, por esse aporte tão precioso. As duas questões, a teologia latino-americana, que aporta, não, a la sinodalidade? Primeiro, eu diria, não, que como é uma teologia, não, eminentemente eclesial, no sentido que se articula a partir de los processos eclesiales insertos en la sociedad autónoma, entonces es, ¿no?, una teología que en el fondo, ¿no?, reforza aquello que la sinodalidad trabaja, que es de hacer las comunidades el sujeto, ¿no?, de los procesos de evangelización. No los agentes, la jerarquía, ¿no?, o los que dirigen, ¿no?, pero nosotros de la iglesia, como habla el instrumento Labores, ¿no?, es un sujeto comunitario y histórico, ¿no? Entonces, en ese sentido, la teología latinoamericana, ¿no?, siempre, ¿no?, valoró, ¿no?, estas comunidades insertas proféticamente en la sociedad y por lo tanto, ¿no?, también allí posibilitó una lectura popular de la Biblia, de las Escrituras. Allí posibilitou também toda uma formação da consciência crítica, política, não? E por lo tanto, exercita uma sinodalidade mais allá das fronteiras eclesiais, não? Uma igreja que já é levadura em la massa, não? Já é luz do mundo. E outro aspecto que se poderia aqui também destacar nessa teologia como um aporte à sinodalidade é aquilo, não, que costumeiramente se falava de los 3 P, não, de la teologia, não?
A teologia norte-americana, ela se articula a partir de um nível, de um âmbito popular, da gente sencilla, das práticas eclesiais, dos movimentos sociais, de los grupos que estão aí insertos desde as periférias. É o primeiro P da teologia, estas práticas de los medios populares. E desde ali, então, os cristianos articulam toda uma reflexão e uma ação em um nível que chamava o segundo P da teologia, que é o nível pastoral, no sentido de que há uma prática eclesial que já é uma prática também pensada e se busca pensar de maneira consequente, com esta opção para os pobres, E a partir de ali nós que temos uma teologia, com o outro P, que é o nível profissional. Pelo nível profissional, acadêmico, sistemático dessa teologia, está estreitamente articulado com o nível pastoral e o nível popular. Então, nesse sentido, a sinodalidade também necessita fazer com que a igreja, não importa em que nível esteja estreitamente ligada aos processos reais, concretos, que levam as comunidades. E nesse sentido, que nós na América Latina hemos valorado muito as comunidades eclesiais de base, em la base, porque justamente estão aí no coração da história, estão aí no reverso da história, estão aí articulando os excluídos e fazendo deles sujeitos de inclusão. Não é uma prática eclesial, paternalista, que vai aí quitar a gente de seu espaço, vai empoderá-los para que eles sejam sujeitos de esta transformação. Como se isso na história da salvação, Deus nos salva, apesar de nós, salva através de nós. E nesse sentido, é uma teologia que, por lo tanto, contribui para que haja uma igreja que atue de maneira consequente com a fé e com os desafios também de seu próprio contexto. Si quieres, pasa acá, de aquí del público, para hacer preguntas, para que nos puedan ver. Pasa para acá. Okay. Es para que todos nuestros asistentes virtuales puedan ver aquí las personas que quieren hacer preguntas directas, aprovechando pues estos dos grandes teólogos que tenemos en esta tarde. Pues tengo una pregunta de la práctica y de redes practicables. Como iglesia sinodal, ¿cómo escuchamos a los pobres cuando ellos ya están en las periferias, cuando tienen que trabajar para sobrevivir y no tienen el tiempo para hablar con la iglesia? Muchas gracias. ¿Quién quiere contestar? Los dos. Bueno, neste processo sinodal se habla muito de escuta, de escuchar, E se constata que os pobres, ni fisicamente e ni muito na memória, estão muito presentes nessa assembleia. Tanto que se constata que é vazio e se formou dos 10 grupos que está aí trabalhando, justamente, a questão dos pobres, sinodalidade e pobres, Eles estão trabalhando e vão trabalhar até junho do ano entrante, e aí se pensa em incorporar, então, nesse processo, de maneira mais incisiva e mais consequente, toda a questão de la pobreza, que é central, evidentemente, no mensaje cristiano, enquanto compromisso, no sentido de uma transformação a partir de uma fé pascal. Pero, nesse processo sinodal se buscou, então, em um primeiro momento, a partir das igrejas locais, escuchar, a partir das comunidades eclesiais,
no solamente, ¿no? Las insistía, no solamente los que están participando de la iglesia, mas también oír, ¿no? Aquellos que son cristianos y no participan, y también oír personas que no son de la iglesia, ¿no? O son de otras iglesias, o no tienen iglesias, ¿no? Y están ahí en la sociedad, ¿no? Y creo que ahí pecamos bastante, ¿no? Porque de lo que yo conozco ahí de Brasil, normalmente, ¿no? Nos contentamos en oír a aquellos que están ahí en nuestras comunidades eclesiales y a veces incluso los más así, ¿no? Liderazgos, gente que tem ministérios, ¿no? Ni tanto aquellos que solo vienen, ¿no? En los domingos para las celebraciones, ¿no? Entonces, sin duda, ¿no? Hay una laguna en esa escucha, mas se piensa, ¿no? Llenar essa laguna con este grupo de estudio y uno no sabe bien cómo están trabajando, pero yo fui consultado por esta comisión también, ¿no? Ahí preguntando cómo en América Latina acostumbramos, ¿no? A oír, a escuchar a los pobres, ¿no? Quais são os modos, as mediações que temos, as práticas que desarrollamos ali, ¿no? Para ter uma igreja realmente sintonizada com este grito, ¿no? E este grito, como a Pablo aqui falava também, ¿no? Que hoje em dia, evidentemente, ¿no? Há que conjugar o grito de los pobres e o grito da terra também, ¿no? Porque com os cambios climáticos e com a crise ecológica, os que mais estão sofrendo são os pobres, ¿no? Então, aquele livro lá do Boff, Grito de la Tierra, Grito de los Pobres, ¿no? Que no primeiro momento se pensava que não teria muito o que ver, onde há pobreza, onde sai o tema de los pobres na ecologia, ¿no? E não se veia. E depois, ¿no? Aqui nessa encíclica do Papa Francisco, ¿no? Laudato Si, ¿no? Está aí com todos os términos, ¿no? Grito de los pobres, grito de la tierra, que em Brasil se tradujo, ¿no? Como clamor de los pobres, clamor de la tierra, para não dizer grito, porque é o livro de Leonardo Boff, ¿no? Então, para ver como a vezes também em nossos ambientes eclesiais há todavia assim medo da teologia norte-americana, há prejuízos, ¿no? Que persistem, ¿no? Quando em realidade, ¿no? Os hechos estão comprovando que são dois gritos que estão aí muito conjugados, ¿no? E que esse sino necessita escuchar melhor, ¿no? Melhor a este grande contingente, ¿no? Que está ali e que muitas vezes, como se dijo anteriormente aqui, ¿no? Antes falávamos, ¿no? em ser a voz, ¿no? De los pobres, ¿no? Porque eles não tinham voz, ¿no? E que hoje em dia somos mais conscientes que teremos que trabalhar para que eles mesmos hagam ouvir sua voz, ¿no? E há muitas formas de eles poder também dizer sua palavra e puedan eles ser escuchados. É muito diferente falar de los pobres que escuchar, ¿no? A los próprios pobres, ¿no? Creo que a igreja sinodal tem que ir, ¿no? A la fuente deste grito, ¿no? Que são aqueles que estão aí sofrendo en estos espacios, ¿no? Cada vez más difícil para aquellos que están excluidos. Gracias. Hace un tiempo, un obispo mexicano recibió unos periodistas que le preguntaron si era verdad que las comunidades eclesiales de base de las que hablaba recién Agenor eran revolucionarias, pensando que el obispo iba a tomar distancia e iba a decir que de ninguna manera. Y el obispo dijo, son profundamente revolucionarias. ¿Sabe por qué? Porque se juntan, no porque tengan armas, ni porque tengan una ilustración capaz de dialogar con los sabios de este mundo, sino porque se escuchan de tal manera entre sí que alguien que no tiene ninguna autoridad en la sociedad, a quien nadie escucha y a quien nadie le pregunta nada, resulta que empieza a darse cuenta que tiene mucho para aportar. Se siente escuchado y empieza, como dicen algunos, a sacar de adentro cosas que ni imaginaba que ya sabía. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una primera teología que ya la hacen las comunidades sencillas y pobres en el lugar. Y que el ideal sería que la teología que se hace en forma un poquito más profesional y que se maneja
en las estructuras grandes de la iglesia supiera escuchar, porque los pobres no son solamente oprimidos, son fuente de una sabiduría que Dios les regala y son capaces de usar para humanizarse aún en esas situaciones. Entonces yo diría, también los pobres necesitan apoyos, como todo el mundo. También ellos no se sienten autosuficientes, pero no tienen una dependencia infantil de parte del mundo ilustrado. Ellos, si se sienten escuchados, tienen una sabiduría, digamos, elaborada a partir de su experiencia, pero también a partir de la voz del Espíritu que habla a través de ellos, que los hace capaces de un primer nivel de teología muy necesario para todos. Bueno, tenemos que ir cerrando ya este espacio, pues en consideración a nuestros ponentes, pero vamos a escuchar las últimas preguntas que nos trae la red y esperamos con esto pues ir ya acabando y ilustrándonos mucho más sobre este importante tópico de la opción preferencial por los pobres y la teología latinoamericana. Bueno, una de las preguntas, voy a formular dos también, algunas de las que habían venido ya fueron contestadas, por eso no las ponemos. Esta viene de República Dominicana y dice: ¿por qué cuesta tanto en la iglesia de hoy y sobre todo las nuevas generaciones asumir en el estilo de vida esta opción por los pobres? Y otra de las preguntas es cómo se está pensando la concientización de la sinodalidad en una época donde el autoritarismo se manifiesta en el campo político, que tiene incidencia directa en la sociedad y donde la democracia se desfigura cada vez más. Pero son dos cuestiones que pienso que nos remiten a la radicalidad, ¿no?, del mensaje cristiano y del evangelio, y que en el contexto de hoy son comportamentos, atitudes, modos de vivir altamente contracultural, ¿no? ¿Por qué difícil hoy asumir la opción por los pobres, ¿no? Y esto que Pablo hablaba, ¿no? Los pobres también nos evangelizan. Ellos no son solamente carencia, los pobres también, como dijo Benedicto en Aparecida, ¿no? La opción por los pobres está implícita en la fe cristológica, en aquel que siendo rico se hizo pobre para nos enriquecer con su pobreza. Y me acuerdo de algunos teólogos de la liberación, ¿no?, de modo especial, ¿no?, allá en Colombia, algunos de ellos, y han trabajado mucho esto, ¿no? En que los pobres nos evangelizan, que podemos aprender con los pobres, ¿no? Y de hecho, ¿no?, ellos son allí, ¿no?, un gran clamor del propio evangelio, ¿no?, siendo vivido en su radicalidad, ¿no? Entonces, tenemos hoy en día, ¿no?, una sociedad consumista, ¿no? Tenemos hoy en día, ¿no?, una sociedad que pone el consumo, ¿no?, como un ideal de vida y por lo tanto, asumir una vida de abundancia con austeridad, ¿no?, es un discurso contracultural, ¿no? Eso no es así que haya muchos oídos abiertos a correr con entusiasmo, ¿no?, este mensaje. Por el contrario, ¿no? Sabemos muy bien, ¿no?, que por la crisis ecológica que vivimos es urgentísimo, ¿no?, bajar el nivel de consumo, ¿no? Y sin embargo, ¿no?, como nos cuesta, ¿no?, quitar lo superfluo, ¿no? Y aún más si tuviéramos que dar de nuestro necesario para que los demás tengan lo necesario para vivir, ¿no? Sabemos um pouco dos dados que são já de muitas décadas, não? Que 10% da população mundial concentra os 80% dos recursos e os outros 80% só dispõem de los 20% dos recursos do planeta. Por isso, depois do concílio, Gustavo Gutiérrez hizo aquela pergunta muito incômoda, não?
No, el concilio no, nos pide que no, nos insertemos en el mundo. Sí, muy bien, pero ¿dentro de qué mundo? Nos insertar dentro del mundo de los 20% de incluídos o en el mundo de los 80% de excluídos, ¿no? Entonces, es una teología, es un mensaje evangélico, ¿no?, que es muy contracultural, pero es condición para tenermos, ¿no?, una iglesia que sea testigo viviente, ¿no?, del propio evangelio. Lo mismo la segunda cuestión, ¿no?, cómo concientizar, ¿no?, para que la gente, ¿no?, pueda conectarse más con la sinodalidad, ¿no? También, ¿no?, el Papa Francisco habló ahí en Evangelii Gaudium, ¿no?, que vivimos una crisis del compromiso comunitario, porque también a nivel, ¿no?, de sociedad, de cultura, aquello que Comblan hablaba, ¿no?, vivemos un triunfo del individuo solitario. Nunca, decía él, el ser humano foi tão livre, pero nunca também foi tão solo e condenado a salvar-se solito em meio a milhões de concorrentes, ¿no? Es un poco nuestra sociedad, ¿no?, el triunfo del individuo solitario. Entonces, ¿no?, hablar en comunidad, hablar en sinodalidad, ¿no?, es un discurso muy contracultural. Tanto que hay una crisis incluso de la democracia, la propia democracia, ¿no? Y el Movimiento Labores habla que una iglesia sinodal puede ser una interpelación y un testigo también para reavivar, ¿no?, los ideales democráticos. Creer, ¿no?, en la fuerza de la participación, en la belleza de la participación y de la vida comunitaria, ¿no?, que es el ideal evangélico, pero como hablaba Pablo, ¿no?, el evangelio apunta para lo auténticamente humano, ¿no? Fernando Bastos de Ávila, un teólogo jesuita brasileño, decía, ¿no?, lo que nosotros proponemos a la humanidad como cristianos no es nada más que sermos plenamente humanos, ¿no? Entonces la sinodalidad transciende, ¿no?, un discurso meramente eclesial, ¿no?, porque ahí propone para el mundo, ¿no?, la democracia, ¿no?, la participación, la comunión, la interacción entre pueblos, ¿no?, y culturas como condición, no solamente para, ¿no?, potenciar lo humano, pero para salvar el ser humano, porque no hay salida hoy, ¿no?, para la humanidad, sino pensarmos juntos, ¿no?, el futuro de nuestro planeta, ¿no? Leonardo Boff comparava, ¿no?, la crisis ecológica como nosotros todos viajando dentro de un gran avión, ¿no? Y dentro del avión hay primera clase, segunda clase, tercera clase, ¿no? Pero si ese avión se cae, ¿no?, no hay ninguna clase que se salva. Entonces, o pensamos, ¿no?, juntos el futuro de todos, o vamos sucumbir todos juntos, ¿no? Entonces, este momento de una iglesia sinodal es también un momento, ¿no?, de mucho profetismo de la iglesia. Desafortunadamente, tenemos que caminar mucho para ser un testigo creíble, ¿no?, que permanece todavía la imagen de una iglesia autoritária, piramidal, ¿no?, y es urgente, ¿no?, cambiarmos este modelo para sermos expresión de un evangelio que puede ser, ¿no?, motivo de un nuevo comienzo, ¿no?, para este nuestro momento que estamos viviendo, un horizonte más promissor, ¿no?, porque si continuamos con esta lógica, ¿no?, desafortunadamente no tendremos mucha salida. Gracias, señor. Yo, con lo que él respondió, me parece que en buena parte ya está respondida. Yo solamente agregaría algo. Una manera de presentar a Jesús y su práctica es decir que la suya era una ternura contracultural. Ternura porque se tomaba muy en serio la cercanía, la empatía, el afecto, pero subversiva porque empezaba por los últimos. Y la ternura con los últimos es condición de un amor que sea realmente universal. Pero agregaría simplemente que esta radicalidad de la ternura subversiva, contracultural de Jesús, si uno la ubica
en la cultura de hoy y ve la cantidad de factores que tan bien describía Jenor, contrarios a esta perspectiva, me parece que sería muy, muy útil para no tener un radicalismo abstracto. Bueno, ahora el sínodo va a resolver todas las cuestiones que hay que resolver sobre la igualdad, la mujer, la ecología. No. Esta idea de proceso, de lucha permanente, de que los otros también piensan e influyen, que por lo tanto la Iglesia no va a tener que vivir siempre en el esfuerzo por ser contracultural según el Evangelio, me parece que nos da un cierto realismo y paciencia histórica. A mí me asusta tanto el no tener en cuenta la realidad y sus aportes como la realidad y sus limitaciones, porque nos lleva o a un conservadurismo o a un progresismo que son abstractos y no nos ayudan al proceso. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, Rosario nos va a recordar las actividades que tenemos la próxima semana y esperamos a todos y a todas que nos sigan acompañando. Bien, el lunes 14 vamos a las 14 horas, siempre es, discernir en el espíritu y en la vida cotidiana, con los aportes de Mauricio López y de la hermana Daniela Canavina. El miércoles 16, sobre sinodalidad y vida religiosa, con el aporte del padre Ignacio Madera y la hermana Rosemary Castañeda. El jueves 17, sinodalidad y movimientos populares, con el aporte de la doctora Emilce Cuda y de Alessandro Galesi. El viernes 18, sinodalidad y política, con el aporte de Juan Esteban Belderrain y Alejandro Ortiz. Y ese mismo día, a las 17 horas, tendremos la presentación por una iglesia misionera y sinodal, que es el libro como aporte de Francisco Aquino Jr. y de Socorro Martínez. Bueno, los esperamos entonces la semana próxima.